Gracias. Pues buena tarde para todas y todos los profesores que nos acompañan acá. Estamos ya listos para esta sesión de retroalimentación de los temas de ABP y aula invertida. Entonces, esta semana, pues, ustedes tenían esta posibilidad de elegir con cuál tema ustedes querían profundizar y compartirnos su primera aproximación o sus primeras reflexiones alrededor de estos temas a través de los distintos foros de Flipgrid correspondientes a ABP o aula invertida. De manera que entonces a partir de estas retroalimentaciones, las experiencias previas en otros diplomados, los maestros entonces Antonio Garcés por aula invertida, Ricardo Castañeda por ABP, nos compartirán hoy esta sesión que será entonces una sesión intensa porque pues haremos la retroalimentación de los dos temas. Dejamos pues la palabra al maestro Antonio Garcés. Adelante. Buen día, profesores. Voy a compartir mi pantalla. Pues bienvenidos y sin duda, como comenta Gustavo, es importante hacer una reflexión sobre todos estos trabajos que venimos desarrollando sobre aula invertida y ABP, ya que son estrategias integradoras permiten sin duda trabajar todo lo que hemos venido revisando y practicando a lo largo del diplomado. Entonces, este tema de aula invertida, bueno, ahora que platicábamos en la sesión de tutores, aproximadamente anda 50-50% cada una de estas selecciones por parte de ustedes. Entonces, pues vamos a proceder a platicar algo. Realmente la dinámica que vamos a desarrollar tiene que ver con una presentación de refuerzo de contexto y asimismo ir realimentando, haciendo una discusión en el pleno. Bien. Entonces, en este sentido, pues como mencionábamos, es importante mencionar la cuestión del contexto, ya que pues el aula invertida nos ayuda a mejorar la enseñanza, ¿no? Y nos ayuda a ubicar elementos que nos permiten determinar alternativas sobre lo que los maestros podemos incidir, buscando tener una mayor probabilidad de éxito en esta búsqueda de soluciones. Pero es necesario recordar que necesitamos conocer a nuestros alumnos, ya que ellos tienen problemas de autogestión, deficiente uso del tiempo y problemas de lectura, por mencionar algunos. Sin duda es importante tener en cuenta dónde nos movemos, porque a veces los docentes proponemos, pero no todas las piezas se articulan como nosotros deseáramos. Entonces, por esas situaciones que sí tenemos que, insisto, retomar esta condición de avances alrededor del conocimiento de nuestros estudiantes. En cuanto a los problemas de lectura, digo, estos datos que voy a mencionar los tomamos del INEGI. Pues tenemos que el 90% de los alumnos se identifican, no asiste a la biblioteca y buscan lecturas incidentalmente, ¿no? Esto tiene mucho que ver con que a veces los profesores decidimos que nuestros estudiantes hagan pues investigaciones y lecturas amplias, pero esto tiene que ver con que a veces pues, los alumnos no cumplen. Y es de entenderse, no de justificarse por el hecho de que, bueno, en esencia la habilidad no se desarrolla mucho. ¿Sí? El tipo de lecturas que ellos desarrollan, pues más bien tiene que ver con la obtención de información de su interés, ¿sí? Que es la que en un momento dado nosotros podemos pensar. Nosotros a veces decimos, pues vamos a hacer un cómic, ¿no? El alumno a lo mejor lo toma como una cuestión en un principio atractiva, pero a ellos les gusta ser más puntuales en la obtención de su información. Digo, son una generación que se mueve rápidamente y de la misma forma les gusta distraerse en lo propio y les gusta obtener información rápida en lo ajeno. ¿Sí? Y aquí este dato lo dice, la lectura por entretenimiento sobrepasa 3 veces la que podría asociarse a estudio y me parece que a veces en nuestros casos podemos identificar que se queda corta la encuesta. En cuanto a las lecturas, lo que decíamos, leen en promedio cuando bien nos va 14 minutos al día. Si lo comparamos con naciones más desarrolladas, por ejemplo, en el caso de Finlandia,
que vamos, sigue siendo un referente. Singapur, China van despuntando en diferentes momentos, pues sin duda estamos bastante mal en esta cuestión de lectura. Entonces, cuando nosotros dejamos hacer trabajos previos, implica este tipo de actividad intensa, pues ya sabemos por qué, pues no siempre da los resultados esperados. En cuanto a lo que es su manejo del tiempo, sus motivaciones, pues vale la pena tomar cifras que pues están al alcance de todos nosotros. Por ejemplo, pues la búsqueda de videos, materiales audiovisuales es mucho mayor en YouTube que en Google desde hace mucho tiempo, y esto nos indica pues el tipo de materiales, repito, que podemos ir solicitando que revisen, ¿no? En el caso de apoyo tecnológico, pues WhatsApp sigue siendo una de las más demandadas. Este dato no lo va cambiando. Sí, todavía es del año pasado, si no mal recuerdo. Entonces, pues nada más para darnos una idea de cómo podríamos apoyarnos con un poco de tecnología. En este caso, la actividad que desarrollan en todas estas plataformas, 91% se ubica más al ocio, ¿no? A la cuestión social, que a cuestiones donde ellos pudieran en un momento estar aprendiendo, estarse autogestionando en otros sentidos. La tercera parte del día, es decir, duermen una tercera parte, y el de la otra tercera parte que queda, bueno, de las dos terceras partes, una más se la pasan en el móvil jugando o socializando. Entonces, esto pues, es grave porque a veces escuchamos que los profesores dicen, no, es que no hay tiempo de clases, no hay tiempo de estudios, no hay... Realmente es que el tiempo no se maneja correctamente y a veces no podemos incidir mucho o no sabemos cómo incidir mucho en este aspecto, ¿no? Porque tiempo hay, el problema es cómo se utiliza. Sí, esto es una medida de lo anterior. Netflix ha crecido su uso en más de 10 veces en los últimos años. Digo, no en balde es una de las compañías de mayor crecimiento. Digo, ha tenido sus tropiezos, pero de mayor crecimiento a nivel mundial. ¿Sí? Y, por ejemplo, ahora con la nueva reina de los medios sociales, TikTok, 167 millones de videos por minuto. Digo, aquí también nos podría dar una medida de qué tecnologías podemos ir abrazando para en un momento dado poder acercarnos a ellos, ¿no? Lo que sí es importante darnos cuenta es que hay metodologías que atienden muchos de estos problemas. No son metodologías que surgieron el año pasado durante la pandemia, ya son metodologías más probadas y que se han ido adaptando a lo largo del tiempo, ¿no? Las metodologías, yo creo que ninguna la vemos los docentes como una camisa de fuerza, y eso sí es muy importante, ¿no? Tener en cuenta que las metodologías son flexibles, pero están bien definidas, están bien delineadas. Lo digo por algo que vamos a mencionar más adelante, ¿no? Algo importante es que el aula invertida busca conocer al estudiante y sin duda hacer cambios en la función docente. Digo, sabemos las cargas, las demandas, los problemas que están asociados a nuestro trabajo, pero también a la autogestión del estudiante. Entonces ahí todavía hay un descuadre mayor que es importante cuidar, ¿sí? Por ese lado, el aula invertida pues, nos ayuda a tratar de resolver estos problemas, ¿no? Nos ayuda a guiar nuestros materiales, nuestras actividades, nuestras secuencias, y lo hace por etapas, porque vamos, casi todos decimos, no es que aplicamos el aula invertida porque tenemos una fase antes, una fase durante y otra después. El aula invertida es más que esto, es mucho más puntual y va tocando diferentes temas y formas. Quiero decir que el aula invertida tiene así como 4 grandes raíces, a través de las cuales pues se dan todas sus variantes alrededor de la metodología. Entonces es muy importante que aunque es flexible, sí tratemos de dar seguimiento a las formas que el aula más nos va indicando en sus procesos, ¿sí? También algo importante que se da muy comúnmente, y lo hemos visto durante la pandemia, recientemente estábamos revisando unos materiales. Pues la tecnología a veces pensamos que es la solución a todos nuestros problemas cuando realmente es una herramienta. Entonces, por ese lado,
utilizar demasiada tecnología nos puede quitar tiempo, que es uno de los factores que el aula invertida nos puede potenciar, y también puede generar que nuestros alumnos no vean tan útil el aplicar esta metodología. El aula invertida, como decíamos, es flexible y tiene varios ejes. Algunos de ellos aquí los estamos poniendo en este mapa, ¿sí? En donde de alguna forma tenemos que ver en qué momentos y en qué aspectos nos puede estar apoyando, ¿no? Por ejemplo, potenciar el tiempo en clase. Cuando queremos potenciar el tiempo en clase, muchas veces pensamos que nuestros alumnos no supieran qué hacer con su tiempo. Realmente ellos saben perfectamente qué hacer y nosotros tenemos que tratar de incidir de tal forma que el estudiante, el poco tiempo que le dedica a su estudio y el menor tiempo que nos dedica a nosotros, pues se lleve de una manera efectiva. ¿Y cómo lo podemos lograr? Digo, algunas recomendaciones es el uso de materiales curados o propios. Muchas veces los docentes, y por diferentes cuestiones, vemos un video, nos parece atractivo, lo indicamos, pero a veces no hay una actividad más amplia o tampoco se desarrollan materiales propios de una manera más guiada, ¿no? También deben ser actividades puntuales. A veces pensamos que el tiempo que se va a ganar es tiempo que nuestros estudiantes nos van a regalar en exceso y realmente lo que vamos a lograr es que lo hagan y ese cambio que nosotros aplicamos pues no se refleje en nuestro beneficio. Esas actividades previas típicamente buscan desarrollar exploraciones, descubrimientos sobre nuestros estudiantes y sus problemas. Entonces, bueno, el aula invertida, pues en ese aspecto, por eso les decía, sí tenemos que ser un poco más observantes de la condición de la metodología, ¿no? Esta metodología surgió en sus 4 diferentes variantes alrededor del aprendizaje de ciencias. Y mucha gente a veces lo ve de esa forma, no, pero es que esto está para ciencias. No, realmente trabaja el desarrollo conceptual que está asociado a todas las disciplinas y busca que esté centrado en el estudiante a través de actividades colaborativas y corresponsabilizando al estudiante de sus aprendizajes. Y en este caso es importante que nosotros tomemos en cuenta esto para poder enlazar correctamente las fases que implica esta metodología. Esto conlleva conocer a nuestro estudiante. Muchos buscamos si los preconceptos, que las ideas previas, que las diferentes vertientes, algunas en uso y otras en desuso, para poder conocer bien a nuestro estudiante y de esta forma poder tanto aprovechar el tiempo en clase como llegar de mejor forma a cómo puede él estudiar, aprender y descubrir, ¿no? Porque eso sí es importante. Debemos de poder permitir que nuestros estudiantes sientan que participan, aquellos que se interesan, por supuesto, del descubrimiento de las disciplinas, de las asignaturas que abordan. Otro punto importante del aula invertida es la evaluación continua. Se busca generar indicadores que nos permitan mejorar nuestra parte como docentes, cómo incidir de mejor manera en el aprendizaje de nuestros alumnos, cómo afinar el uso de nuestras herramientas, de nuestro arsenal pedagógico y didáctico, y asimismo se realimenta con el desarrollo de instrumentos de evaluación. O sea, es un proceso de ciclo realimentado, porque es necesario que este proceso sea de mejora continua. Y cuando digo continua, no es que cada momento, cada instante que hagamos, sino en cada fase, en cada etapa, debemos de ser cuidadosos de tratar de aprovechar esas oportunidades que la propia metodología ofrece. Y sin duda, pues busca ayudar a los profesores, ¿no? Pues redimensionar al docente, disminuir su carga, ¿sí? Desarrollar innovación, potenciar su tiempo. Sabemos que los docentes tenemos mucha demanda, tareas, actividades, administración, problemas con nuestros estudiantes. Y esto lo logra a través de redimensionar el papel del docente como guía y facilitador. Entonces, como mencionábamos, el uso del aula invertida es, aparentemente se restringe muchas veces se ve como, pues mídelo antes, durante y después, si ya hiciste aula invertida, ¿no? Realmente tenemos que ser más cuidadosos y puntuales si tratamos de obtener reales beneficios para que
momento dado pues podamos lograr las promesas, por decirlo así, que la metodología nos dice como posibles. Entonces, algo importante es que también debemos de explicarle a nuestros estudiantes esta metodología. Muchas veces decidimos aplicar una metodología y no la explicamos a nuestros estudiantes. Simplemente la aplicamos, a veces la mencionamos, pero difícilmente la abordamos con ellos. Les decimos cómo es la dinámica, qué esperamos obtener por nuestra parte y por parte de todo el grupo. Esto ayuda a involucrar a todo el salón, a la clase, en esta dinámica, cuando menos a la mayoría, ¿no? Que no se digan que no conocen. Es importante trabajar el clásico de la actualidad, el aprendizaje significativo y el aprendizaje colaborativo. Excelente. Esto lo hace a través de la socialización y el conocimiento entre los propios participantes. Eso también es importante, ¿no? Usa la tecnología, pero ya lo dijimos, como un punto de apoyo, una herramienta. Sobre todo el uso de la tecnología la indica, y vamos a decirlo de forma transversal, para la obtención de evaluaciones e indicadores por los diferentes medios, ¿no? Pueden ser formularios, correo, mensajería, ya veíamos ahorita WhatsApp, cosas por el estilo. Algo también muy importante es la forma de realimentar. Sí, bueno, por una semana es poco. Vamos a tomar una carga, nuestra demanda. Nosotros vemos los exámenes, buenos, malos, 5, 6, 10. Realmente el aula invertida nos pide que trabajemos realimentaciones evaluativas, pero explicativas. Es decir, que el alumno entienda dónde está metido y los problemas en los que se encuentra. De alguna forma, esto les puede permitir a nuestros estudiantes mejorar su autogestión. Recordemos que la busca mucho incidir en la autogestión del estudiante, ¿no? Y si no tiene elementos para hacerlo, pues simple y sencillamente, pues, que logremos nuestros objetivos. Entonces, esos son algunos puntos de lo que la metodología del aula invertida, y lo digo como un resumen general, haciendo una observación de los trabajos en plataforma, de diferentes momentos, de diferentes diplomados. Pero ella sí está más metida. Sí es importante dejarlo aquí para que no se vea como que es algo muy difuso, algo demasiado laxo. Sí, no es una camisa de fuerza, repetimos, pero sin duda es una forma de trabajo que nos guía a los docentes, que nos apoya a los docentes de una manera más estructurada en los diferentes momentos y etapas. ¿Sí? En el caso de una revisión de aplicaciones de lo que se ha desarrollado en el aula invertida, sin duda es importante que pues nosotros hagamos a partir de esta visión general, de esta visión introductoria, una mirada a un caso de estudio. No se trata de juzgarnos. En el aula invertida hace mucho hincapié al alumno, no lo tenemos que evaluar o juzgar por si sacó 10 o porque hizo una respuesta de primer nivel. Tenemos que evaluar sus razonamientos, más allá de que si es correcto o incorrecto. De igual forma, les pido, tomemos los casos que vayamos a evaluar. En particular voy a trabajar uno. En ese aspecto, no se trata de decir si el docente lo hizo excelente o no les parece de esa forma, para que en un momento dado ustedes también puedan ir aplicando esta metodología de una forma apropiada. El video no está muy amplio de fuente, sin embargo lo importante es el audio, escuchar los momentos. Entonces lo voy a dar ejecución para que ustedes lo valoren y podamos entrar a una plática alrededor de este caso. Toño, no se está escuchando. ¿Se escucha? No. Vuelve a compartir, pero con audio. Permítame un segundo, voy a dejar de compartir con audio. Un segundo, por favor. Sí, yo pensé que se estaba escuchando, como no tengo conectado el dispositivo. Un segundo.
Voy a tratar de compartir sonido. Nuevamente, perdón por el lapsus. Problemas de tarea. Voy a regresarlo. En el CCH, la materia de matemáticas 3 se ve en tercer semestre. En la unidad 1 se estudia el tema de ley de los cosenos. Este tema lo abordé de la siguiente manera. Expuse los conceptos preliminares y luego la ley de los cosenos. Puse unos ejercicios en el pizarrón y luego ellos lo resolvieron individualmente. Luego puse algunos ejemplos de aplicación y los alumnos resolvieron problemas por equipos. Al final los alumnos resolvieron problemas de tarea. Para evaluarlos se les asignaron puntos por su trabajo en clase más los de tarea. Problemas detectados. Tienen poco tiempo para comprender los conceptos. Si no ponen atención a la clase, después no pueden resolver los ejercicios. El único recurso didáctico del profesor es el pizarrón. Los alumnos en clase pues se copian la solución de los ejercicios y también las tareas. Antes de ver el tema en clase, como trabajo extra clase, deberán estudiar los conceptos que están involucrados. Después deberán completar un cuestionario en el aula virtual de Hábitat Puma. Para un profesor de matemáticas es de vital importancia contar con una calculadora que integre CAS, que es un sistema algebraico computarizado. Este tipo de calculadoras, por lo general, también grafican. Una de sus características es que se puede programar para obtener una gran variedad de ejercicios. Durante la clase, el profesor preguntará a los alumnos sobre los conceptos investigados y clarificará cada uno de ellos. También utilizará GeoGebra para explicar la ley de los cosenos y la ejemplificará. Los alumnos resolverán ejercicios donde cada pareja tendrá uno diferente. Después de la clase, los alumnos resolverán un problema de manera individual en el aula virtual de Hábitat Puma, la cual implementa una gran variedad de actividades y recursos que facilitan la interacción entre los maestros y alumnos. El problema será el mismo para todos, pero con diferentes datos, por lo que los alumnos pueden participar en un foro de discusión para opinar de cómo se puede solucionar el problema. Utilizarán GeoGebra para anotar la longitud de los lados y el valor de los ángulos formados por el triángulo del problema. Le tomarán una captura de pantalla y la subirán al aula virtual. También habrá un foro de dudas del uso de GeoGebra. Se propone este software ya que es gratuito. Incluye una gran variedad de herramientas para hacer construcciones geométricas y cálculos algebraicos. También hay una versión para celular. Evaluación antes de la clase. El cuestionario lo califica de manera automática el aula virtual asignándole una puntuación. Durante la clase se va a utilizar una rúbrica porque de esta manera los alumnos saben con qué debe de cumplir su trabajo y también la evaluación es más objetiva. Después de la clase, el problema que van a realizar lo califica de manera automática el aula virtual y después les asigna una calificación. Calificaré manualmente la imagen de GeoGebra con los resultados. Problemas a los que se da solución. Al estudiar los conceptos con anticipación, cada estudiante aprende a su propio ritmo. En clase, al tener ejercicios diferentes, ya no se pueden copiar las soluciones. En el aula virtual se puede diseñar un problema, pero con diferentes datos que se generan de forma automática, por lo que cada alumno tendrá que hacer los cálculos que le corresponden. Los
alumnos pueden comprobar sus resultados con GeoGebra. Bien, pues como escucharon, esta es una propuesta de las que se han desarrollado para la aplicación de metodología. Entonces, pues me parece que sería interesante en este momento hacer una intervención por parte de ustedes para que opináramos en función de lo que hemos revisado previamente y lo que un docente nos permitió conocer a través de su reporte de la materia. No sé si tengan algunas. Tenemos una mano, el profesor Sergio Reyes. Dante. Buenos días. Una cosa que me llamó mucho la atención ahorita es que uno de los problemas asociados a la clase tradicional, según el videíto que nos presentaron, era que los alumnos copiaban. ¿Cómo se soluciona ese problema en el aula invertida? Poniéndoles problemas diferentes. Yo pienso, no sé, porque no sé de matemáticas, pero si en la clase tradicional les pones problemas diferentes, pues resuelves igual el problema de que los alumnos copien. Y algo que me ha estado dando vueltas en la cabeza desde que empezamos a ver el aula invertida es la apatía de algunos estudiantes. Si yo dejo material para que sea revisado antes de la clase, pues unos alumnos van a llegar muy afilados. Y cuando estamos en la clase, me voy a dar como hilo de media con ellos. Pero ¿qué va a pasar con aquellos que no trabajaron lo que tenían que trabajar antes? Que seguramente habrá algunos. Esas son las dos cosas que me llamaron la atención ahora de esto. Profesor, bueno, voy a proceder a darle respuesta a sus cuestionamientos. Efectivamente, si yo hubiera hecho esto de los ejercicios diferentes desde antes, pues no necesariamente hubiera necesitado aplicar el aula invertida. Pero también recordemos que el hecho de tener ejercicios diferentes pudiera complicar los aprendizajes de los estudiantes. Cuando ellos trabajan en grupo, ¿sí? Y cuando nosotros estructuramos de acuerdo a las metodologías del aula invertida grupos heterogéneos, nosotros precisamente identificamos a nuestro grupo, conocemos a nuestros estudiantes y estructuramos grupos de discusión y de trabajo en donde en un momento dado podría ser fructífero que ese trabajo colaborativo los alumnos expliquen entre sí mismos y eso también tenga una evaluación. Ese trabajo colaborativo, como decimos, está centrado en el estudiante. Entonces yo creo que en esta parte definitivamente hay que hacer alguna revisión, o sea, como una propuesta me parece muy valiosa, pero sin duda es necesario que nosotros vayamos viendo estos momentos y hacer comparaciones entre lo que fue el antes de la metodología y durante o después de la metodología. Precisamente el aula invertida, por eso habla de indicadores y de elementos de evaluación para que los docentes podamos identificar estas problemáticas que realmente pues, no requerían el uso del aula invertida. Eso es un poquito para no expandirme demasiado y tratar de dar un comentario puntual a su observación, profesor. El segundo, con respecto a la apatía, es probablemente entendible en muchos casos. Ya vimos que ellos tienen problemas de autogestión, pero es entendible porque a veces dejamos actividades muy largas. Si se dieron cuenta al principio del video, voy a tratar de regresarlo un poco. Rápido, a ver si lo ubico. Está en los primeros segundos. Ordene la siguiente individualmente. Entonces, él habla de... Perdón, es que estoy tratando de ubicarlo. Estudiar los conceptos que... Si se dan cuenta aquí, la cantidad de materiales que les deja a los estudiantes, y a un estudiante que típicamente tiene problemas que no se han detectado, por supuesto, sobre muchos temas. ¿Sí? Sabemos que en México, los docentes tenemos experiencia docente, evaluamos los grupos, pero también podemos consultar información sobre nuestras asignaturas. Una de las materias que a este nivel
de los primeros semestres o años en la prepa, en el bachillerato, pues es la trigonometría. Sí, típicamente tienen muchos problemas. Entonces, yo les dejo esta cantidad de materiales a revisar. Pues el alumno se va a meter a alguna fuente, ya hemos platicado de búsqueda de información, y va a tratar de resolverlo. ¿Sí? Y sin duda, pues esto es una medida, platicábamos así con las lecturas, que estamos dejando demasiada tarea. El aula invertida la recomienda puntual y dirigida. Aquí los alumnos lo van a buscar, no es el material del profesor, ellos lo van a buscar, lo van a estudiar en un libro, en una multimedia, lo que sea. Pues por ese lado, sin duda, ahí tiene que ver la apatía. Otra cuestión es que muchas veces les dejamos muchos conceptos y no tenemos bien estructurado cómo vamos a utilizarlo en la evaluación y en las tareas. Lo digo porque a veces queremos el antecedente, pero dada la amplitud del currículo, pues simple y sencillamente pues ya no lo utilizamos con la misma intensidad como lo pedimos. Entonces, estos dos puntos podrían ser una respuesta a su pregunta, profesor. No sé si está de acuerdo. Sí, está muy bien, gracias. Gracias, profesor. Profesor Juan Alberto, adelante, por favor. Buenos días. Mire, mi pregunta sería sobre la misma fase previa. Es lógico que uno como profesor tendría que darle la orientación a los alumnos de qué tipo de material buscar en un video o en un texto. Pero mi duda es, ¿qué tal si yo decido hacer ese material y se los doy a mis alumnos? ¿Qué tanto sería conveniente hacerlo así y qué tanto me conviene explicarles prácticamente todo el tema a través de esa fase previa? Es mi pregunta. Gracias. Gracias, profesor. Mire, efectivamente, el aula invertida menciona los materiales curados, es decir, yo veo un video y lo asigno, pero no solamente lo asigno, sino que también recomienda que lo comentemos, ya sea por audio, ¿sí? O por un cuestionario, algo que insertemos en el propio material. A eso se refiere el curado. Pero recomienda ampliamente que lo hagamos nosotros. ¿En qué sentido? Breve y puntual. Porque los materiales que ustedes van a encontrar en internet no siempre son breves y tampoco puntuales. Entonces, eso espero dar respuesta a su pregunta. No sé si se me está pasando otra. Tengo la impresión de que me hizo otra pregunta, profesor. Sí, ¿hasta qué grado me conviene que en el material que yo asigne o yo diseñe, el tema ya se comprenda totalmente? Bueno, realmente en esta parte, recordemos que el aula invertida busca potenciar tiempo. Entonces, si usted va a cubrir la totalidad del tema en una actividad de 30 minutos, sería excelente, porque el aula invertida más o menos es el tiempo que recomienda como una actividad previa. O sea, muchas veces decimos, vamos a potenciar el tiempo en clase y les dejamos que hagan actividades durante 2 días previos, ¿no? Eso no va a funcionar. El aula invertida precisamente busca que sea puntual, ¿sí? Ahora sí que es un misil dirigido, donde el estudiante vamos a tratar de obtener información puntual que sea de utilidad para nosotros. De nada nos va a servir impartirles toda la clase si el alumno no le va a poner atención, como decía el profesor, si le va a tomar demasiado tiempo. Entonces, aquí es la importancia de hacer materiales propios, bien dirigidos, de exploración y descubrimiento, muy bien encausados. Eso yo creo que sería una posible respuesta a su pregunta, profesor. No sé si está de acuerdo. Sí, muy bien, gracias. Al contrario, profesor, Leonardo, por favor. Hola, buenas tardes a todos ya. Claro, no, yo quería compartir que he hecho ese ejercicio del aula invertida y contrariamente a lo que algún profesor puede pensar, ha tenido frutos bastante fuertes y buenos en el aula, en el sentido que al principio, claro, hay un poco de apatía, uno se da cuenta que no todos leen los textos, pero ya llegan, los que se animan, llegan con preguntas y han ido motivando a los que se han quedado atrás, entonces que se dan cuenta que llegan con mayor fuerza, como grupo con mayores preguntas ya dentro del contexto, y en la sala se arma como un debate general, en un buen sentido. Inclusive, también como decía, como son distintos ejercicios, bajo la misma dinámica, hay un traspaso de información entre ellos, de cómo hacerlo, cómo enfrentarlo, y siento que en cada ejercicio de cada grupo tienen respuestas distintas, pero la mecánica es la misma.
entonces al final se arma una cofradía, una fuerza general que de algún modo obliga o motiva a los alumnos que no han estado tan atentos, porque se nota que el grupo que después llega con resultados son mucho mejores, más activos en menor tiempo y tal como decíamos, tienen una mejor utilización de su tiempo posterior de clase, porque al final también lo que ocupa el aula es que en un tiempo que ocupemos en la clase sea al máximo ocupar la tarea y un tiempo bastante resumido en lo que es la información del aula invertida. Entonces, al final, el beneficio siempre ha sido mejor y también para uno. El aula invertida obliga a hacer la rúbrica en forma anticipada y mostrarla a ellos, lo cual al final es toda una dinámica que es favorable tanto para el alumno, para el profesor y al final los tiempos que uno invierte en elaborar ese tipo de dinámica, al final el resultado es un trabajo mucho más afable, más directo y con mejor desarrollo de habilidades de los alumnos. Sin duda, profesor, gracias por el comentario. Esta parte del trabajo colaborativo, la socialización y el aprendizaje entre ellos es parte de la descarga docente, pero también es parte de la mejora didáctica y pedagógica. Si yo me dirigiera a los alumnos en el mismo lenguaje que ellos, probablemente tendría no tan solo problemas en mantener un control apropiado del grupo. Por desgracia sucede. ¿Sí? A veces el papel del docente como guía y facilitador no implica que el docente pierda su posición, no un peldaño, no su tono, simplemente su posición docente. Entonces es importante recordar que es más fácil que ellos se comuniquen entre ellos y si nosotros estamos, como repetíamos en la respuesta previa, gestionando los grupos de trabajo y evaluando y ayudando a que ellos se expliquen y de alguna manera tomando en cuenta eso para su valoración, su calificación, eso les va a ayudar y nos va a ayudar a todos. ¿Sí? La socialización que se da en el aula invertida está bien definida, bien explorada en los modelos y asimismo las actividades de introducción a la actividad, siempre el docente, por eso en la actividad delante, tiene información que va a presentar, que va a deslizar a la clase, va a inducir, va a guiar esa discusión en grupos pequeños, en debates, en lluvias de ideas, no sé, en la dinámica que el docente decida. Y posteriormente, en una especie de cierre de esa etapa, no estamos hablando de todo, de esa etapa viene una consolidación. Entonces, el aula invertida busca la conexión en los diferentes momentos, diferentes etapas. Y por eso es que es importante ir dejando esas semillitas, esas migajitas al estilo Hansel y Gretel, para que nosotros podamos ir clase a clase, curso a curso, ir mejorando e ir perfeccionando nuestra forma de llegar a nuestros estudiantes. ¿Sí? Definitivamente cada grupo es diferente y los tiempos van variando, pero a veces ya con todo este trabajo, alguien me comentaba que la invertida requiere mucho trabajo, probablemente como todo, ¿no? Una primera inversión que requiere tiempo y esfuerzo, pero una vez que se hace y se mantiene en orden, puede dar frutos muy importantes. Entonces, el aula invertida no es una metodología que esté en boga por su novedad, es por su efectividad y porque se ha podido difundir a diferentes asignaturas, no solamente a las de las ciencias. No sé si esto le da respuesta a su opinión, profesor. Sí, no, totalmente. No te acuerdo contigo. Gracias. Profesora María Guadalupe, adelante, por favor. Un momento, Toño, antes nada más para comentarte brevemente algunas cosas del chat. Nos comenta Luz Sánchez, se podría decir que lo que estamos haciendo en este diplomado es con el enfoque del aula invertida o haría falta que los foros fueran síncronos para comentar los temas estudiados. En este caso, el diplomado, yo creo que algunas de las actividades hacen uso de este tipo de metodologías, pero no se enfocan en ella, profesora. Entonces, por ese lado, ahí sí hay que tener cuidado, repito, por la cuestión de que muchas veces decimos, estoy aplicando el aula invertida por una fase antes, durante, después, la sincronicidad y situaciones de ese tipo. Yo le invitaría nuevamente a hacer una revisión estructurada un poco como presentábamos el caso. Ahorita voy a hacer un resumen del caso revisado, que tal vez le sea de utilidad y de interés. No quiere decir que sea demasiado amplia. El mapa conceptual mental que les presenté y esta diapositiva de resumen tal vez le ayude a focalizar esta parte.
no todo lo que está dividido en 2, 3 fases ya es aula invertida. Hay que ver la puntualización de los momentos, de los instrumentos y de los resultados esperados, profesor. ¿Sí? Entonces, por ese lado, yo no diría que al 100% estamos aplicándolo, de hecho no lo diseñamos de esa forma, pero sin duda podría con ajustes llevarse a ese medio de trabajo. Muchas gracias, profesora. Adelante. No sé si hay otra cuestión, Gustavo. Si les parece bien, dejamos como última intervención la de la profesora María Guadalupe para dar paso a la revisión, a la retroalimentación de ABP. Y acá en el chat igual podrán dejar sus comentarios y Toño acá irá respondiendo también. Adelante, profesora María Guadalupe. Gracias, buenos días. Bueno, mi pregunta es, con base en lo que dijo anteriormente el profesor, si uno les proporciona todos los recursos y si considero que son muchos para no saturarlos, ¿los puedo separar? O sea, para que ellos vayan viendo por etapas, revisando estos con una actividad de recodificación, o bien puedo seleccionar alguno que considere que sea el más difícil para el trabajo. Se cortó su audio del tema que quiero, y entonces ¿perdón? Se cortó un poquito su audio, nada más. Bueno, mencionaba que si de alguna manera, lo que comentaba el profesor anteriormente, si se les proporcionan todos los materiales, considero que, bueno, son 3 o 4 los que pueda dar, pero si en etapas yo los puedo ir asignando con una recodificación que les pida a ellos para que estés certera de que los leyeron, o bien consideraría nada más algún elemento que tal vez sea un poquito más difícil para que ellos tengan idea de lo que se trata, y únicamente eso se los podría dejar como el antes del desarrollo del tema. Gracias. Gracias, profesora. Bueno, sin duda muy interesante su comentario, sus preguntas a la vez. Bueno, el pulverizar, y valga la forma de decirlo, no quiere decir que se granule completamente. Hay conceptos sobre microaprendizaje y otras actividades de ese tipo, microdidáctica, micropedagogía, que sin duda vale la pena abordar para poder definir cómo es que nos conviene hacer ese manejo. Pero algo que retomaría es que es muy importante a través de los instrumentos de evaluación conocer a nuestros estudiantes, y antes de que dejarle lo más difícil o lo más fácil, de alguna forma para dar un contraste, es realmente identificar esas fallas, esas falencias que en un momento dado surgen y que en un momento dado nos permiten redirigir nuestras baterías para atacar los problemas. Yo creo que precisamente ahí el aula invertida es muy importante, esa parte de antes, esa fase de antes, para que usted pueda identificar, y a lo mejor no es tan complicado el problema si una vez que hacemos el trazado apropiado. ¿Sí? Voy a tratar de no extenderme por los tiempos, pero sin duda creo que esto podría serles de utilidad. Si me permites, Gustavo, nada más a nivel de cierre y para que quede en el video, voy a avanzar a la conclusión. Aquí precisamente tomo las imágenes que el profesor nos compartía, la actividad del docente y cómo evoluciona en su ejercicio, un poco como comentaba el profesor, el primer comentario, perdón por no tener ahorita el nombre claro, creo que el profesor Sergio. Entonces, este tipo de actividades junto con el mapa, un mapa mental o conceptual que ustedes quieran trabajar, e ir haciendo un trazado nos va a permitir, si estamos aterrizando correctamente las metodologías. Entonces, este tipo de ejercicios les invito a hacerlo, y sin duda tener bien definida su estrategia. Pueden revisarlo, vamos a ver si es posible subir uno de los materiales que teníamos, para que ustedes vean las 4 diferentes variantes generales, no quiere decir que sean únicas, alrededor del aula invertida. Sí, yo por los tiempos los dejo aquí y voy a tratar de darle respuesta a sus preguntas en el chat. Muchas gracias a todos. Sí, ya esto lo corto, dejo de compartir. Gracias, Toño. Pues sin duda quedan comentarios todavía por ahí que seguro los profes quieren hacer, y por eso es que los seguimos invitando a participar en los foros de Flipgrid. También justamente Toño y Ricardo los están revisando, y ahí pues junto con los tutores
irán teniendo esta conversación que continuará pues en estos espacios donde no tenemos esta limitación del tiempo que se programó para esta sesión. Adelante, Ricardo Castañeda. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, vamos a ver uno de los temas que estuvieron ustedes trabajando durante esta semana. Si bien la intención de ambos temas fue hacer un primer acercamiento hacia los temas, ¿sí? Pues ya podemos comentar algunas situaciones que quizás sean de interés para ustedes y que nos permitan también desarrollar las actividades que se entregarán la siguiente semana. Durante esta semana, a mí me corresponde platicarles del ABP. Entonces, en esta semana se habló del ABP, donde existen como dos variantes. Una es el aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje basado en problemas. Durante todos los materiales que se estuvieron trabajando, también veíamos que tienen muchas coincidencias, ¿sí? Donde esas coincidencias, ¿sí? Es que esta metodología ha sido una de las más socorridas ya desde hace mucho tiempo, pero sin lugar a duda, lo que ocurrió en la pandemia fue que fue de las más socorridas para atender la situación educativa que teníamos. Por un lado, una de las cosas que siempre estuvimos buscando fue motivar a nuestros alumnos. Y entonces se buscaron metodologías y muchos de nosotros utilizamos esta metodología de aprendizaje basado en proyectos, ¿sí? Porque buscábamos precisamente esa motivación con los alumnos, ¿sí? Por otro lado, los proyectos o problemas, ¿sí? Nos permiten, ¿sí? Generar diferentes soluciones. Por otro lado, para los estudiantes les permite buscar y contrastar. Ahora que estamos en la era de la información y particularmente más bien en la era del conocimiento, necesitamos motivar a nuestros alumnos para que vayan agarrando esas habilidades. Lo que sí es que seguramente ustedes se dieron cuenta que no es tan fácil definir cuando estamos hablando de un proyecto o de un problema, porque se mezclan y es un poquito complicado. Pero con un poquito de reflexión lo podemos lograr entender, porque al final un proyecto puede estar apoyado por problemas o un problema puede estar apoyado por proyectos. Cuando yo revisé sus videos, ¿sí? Se vuelve a ver ese detalle de que está entremezclado, porque muchos proyectos requieren apoyarse a ir resolviendo pequeños problemas para llegar al producto que se está buscando en el proyecto, ¿sí? Entonces, por un lado, tratas de buscar en ambas metodologías que se desarrollen destrezas, que se adquiera el conocimiento que se pretende acercar a los alumnos. Pero sin embargo, pues sí existen diferencias, ¿sí? Y esa es la parte más complicada de cuando selecciona estas metodologías. Aquí nosotros hicimos una recopilación por un lado, hicimos una recopilación de mucha información y seleccionamos las más puntuales, las que nos parecieron más interesantes. Pero seguramente ustedes con su experiencia de docentes, pues ustedes podrían aumentar esta lista. Lo que nos queda claro es que en un proyecto lo que va a buscar es generar un producto. Y ese producto puede ser tangible o intangible, pero al final está determinado lo que se quiere obtener. Mientras que en los problemas, ¿sí? Tenemos la situación de que se plantea un problema, pero un problema puede ser solucionado de diferentes maneras. Y los alumnos tendrán que investigar y hacer todo alrededor de lo que se está tratando la clase o el tema para dar soluciones al problema. Una de las cosas muy difíciles en el ABP es precisamente seleccionar el proyecto y seleccionar el problema. Porque lo que ocurre normalmente es que entre proyecto y problema y la selección de pareciera que el problema es la parte educativa, el problema de enseñar un tema. Y ahorita vamos a ver cómo realmente lo que hay que buscar es un pretexto
que nos sirva para acercar el conocimiento. Y estas metodologías son metodologías que buscan que el alumno participe. Son de las metodologías que ahora se han vuelto muy, muy famosas, metodologías activas, donde lo que necesitamos es que el alumno participe, que se haga responsable de su aprendizaje. Entonces, esto seguramente ustedes lo vieron. Pero hay algo importante. Si bien todo mundo sabe, y ustedes dan una búsqueda en internet y van a encontrar que todo mundo habla de aprendizaje basado en proyectos y aprendizaje basado en problemas. Pero nadie habla de ciertas cuestiones muy particulares que son un punto importante en el momento de decidir que vas a crear una estrategia didáctica, una estrategia educativa, ¿sí?, bajo estas metodologías. Primero, lo que hay que tener claro es que ya sea proyecto, sea problema, requiere de un esfuerzo, y es un esfuerzo temporal. No significa que vaya a durar una secuencia, puede durar 2, 3 secuencias, o inclusive puede durar una sola actividad en una sola clase. Pero lo que importa es tener esa claridad. Ahora, como proyecto, como todo proyecto, independientemente de la disciplina, un proyecto tiene un inicio y tiene un fin. Y ese proyecto debe estar organizado. Y la organización va de diferentes niveles, ¿sí? Al ser una actividad que debe estar organizada, eso significa que tenemos que ponernos de acuerdo, tener un acuerdo previamente de lo que se va a hacer en ese proyecto. Ahora, si nos vamos nosotros a la cuestión educativa, que es la que es de nuestro interés, ¿sí? Seguramente muchos de ustedes conocen esta gráfica. Cuando nosotros hacemos una intervención en un contexto de aprendizaje, donde algo que nosotros queremos enseñar, ¿sí?, hay dos actividades importantes. Por un lado está la actividad de análisis y por otro lado va a ser la actividad de intervención. En el análisis, lo que tenemos que hacer antes de ponernos a diseñar una secuencia didáctica o hacer cualquier estrategia de aprendizaje es preguntarnos qué es lo que queremos que se aprenda, qué es lo que queremos enseñar, ¿sí? Eso es fundamental para entonces decir, ya sé lo que quiero que se enseñe. Pero ahora, ¿cómo se enseña eso? ¿Cómo se aprenden esos resultados buscados? Eso que se quiere enseñar. Y viene otra parte importante que es el contexto. El contexto es importante porque en las nuevas metodologías de enseñanza, ¿sí?, principalmente con enfoque constructivistas, debemos tener como parte esencial el contexto. Es decir, ¿cuándo vas a realizar esa actividad? ¿Cuánto? ¿Sí? ¿Cuánto vas a hacer? ¿Dónde? ¿Con quién? Tus alumnos, tu escuela, tu institución, tu modelo educativo, todo lo que esté ahí lo debes tomar en cuenta. Para que entonces, ahora sí, una vez que has definido eso, entonces sí planees la intervención. Porque en la intervención hay cosas muy importantes. Primero, hay que tener claro que una intervención tienes como actividad primordial generar las condiciones para que se produzca ese aprendizaje. Y entonces esas condiciones son las que te llevan a decidir cuáles van a ser los procesos que tú vas a activar para que se genere ese aprendizaje. Y una vez que ya tienes definidos esos aprendizajes, pues podrás ver si los resultados, ¿sí?, se lograron o no se lograron. Y me quiero convocar a los procesos porque en los procesos, ¿sí?, aquí es donde tú eliges una metodología. Y me voy a ir a la metodología del aprendizaje, ahora sí, basado en proyectos. Generalmente, de manera general, un proyecto tiene ciertas características que no son triviales, pero que son importantes para el profesor. Todo proyecto, al ser una actividad que tiene un inicio y un fin, lo primero que tenemos que hacer es ver el inicio, ¿sí? Hay una planificación, luego hay la intervención, la ejecución de la secuencia o las secuencias o lo que ustedes hayan planeado, pero una parte importante en el aprendizaje basado en problemas o proyectos es darle el seguimiento y control.
porque es la parte más importante a la hora de utilizar ABP, para que finalmente se cierre el proyecto. ¿Sí? Esa es como una gestión general de cualquier disciplina, lo que implica utilizar una metodología centrada en ABP. ¿Sí? Pero bueno, ahora veamos, llevando estas diferentes fases en un proyecto educativo, y aquí algo importante, y puse a ese profesor que del lado derecho, porque yo creo que lo que no podemos perder es que nuestra actividad se centra en dos puntos muy importantes. Uno es la enseñanza y el aprendizaje. Luego tenemos la metodología, donde la metodología, como veíamos, tiene una serie de fases que tenemos que considerar. Y durante todas esas fases, resulta que veíamos en la actividad que se dejó, es que había que definir un objetivo educativo. Y eso que parece tan trivial de definir un objetivo educativo, nos lleva a ciertas reflexiones o ciertas cosas que hay que considerar. Yo aquí anoté algunas que me parecieron interesantes, pero yo creo, una es analizar el contorno educativo, su escuela, sus alumnos, lo que decía Toño, todo lo que está alrededor. Ahora, otra parte importante es que en ese proyecto, ¿cuál va a ser el rol que voy a jugar? ¿Sí? Y es que un rol puede estar variando por intereses, ¿sí? Y el rol del profesor es muy importante. Es muy de moda que sea guía y aprender, que sea el conductor, pero sí es importante definir dentro de todo el proceso del proyecto, ver qué es lo que vas a hacer. Y algo importante, y por eso la de enseñanza-aprendizaje, es que debes de analizar los aprendizajes esperados. ¿Sí? Eso es muy importante. La otra es el análisis de viabilidad del proyecto. Podemos soñar en hacer el gran proyecto, pero si las autoridades, en el caso, por decir, de nivel media superior, donde hay que cuidar que los muchachos no hagan videos y cosas así, hay que considerar todo esto. Y luego nos vamos a la parte de planificación, porque aquí, en todo proyecto, lo que hay que definir son los alcances. Podemos soñar en hacer el gran proyecto, pero nosotros tenemos un calendario, tenemos un plan curricular, y todos debemos definir cuáles son los alcances de este proyecto. ¿Sí? No se trata de que toda su asignatura esté envuelta en un proyecto, pero si ustedes lo deciden, está bien. Y yo aquí ponía descripción detallada de los aprendizajes esperados. Y ayer que estaba revisando esta presentación, decía yo, reflexionando en lo que les iba a platicar hoy, es que más que descripción es tratar de ver cómo el aprendizaje esperado lo vas a poder sistematizar, porque a lo mejor para llegar a un producto esperado, a la solución de un problema, vas a tener que hacer actividades que te promuevan actividades que promuevan un enfoque actitudinal o un procedimental, porque a lo mejor ustedes están haciendo un proyecto donde van a requerir uso del microscopio, pero el alumno no sabe utilizar el microscopio, pues le va a costar dificultad llegar al final con lo que se está esperando. A lo mejor van a tener que poner una actividad donde les enseñen a utilizar el microscopio o situaciones así. Lo importante es que el aprendizaje se vaya dando poco a poco. Y luego hablamos de algo importante. Todo proyecto, como se planea, nunca se genera tal cual. Eso nos lleva a que a lo mejor forman equipos, pero uno de los alumnos se enferma, ahora con la pandemia, algunos abandonan la escuela y cosas así. Entonces, es muy importante definir un análisis de riesgos. ¿Qué riesgos podrían tener para que no se desarrollara el problema o el proyecto? Y algo importante es definir, decía Toño, no podemos cargarles trabajo ni a los alumnos, pero tampoco a los profesores. Hay que estimar los esfuerzos que se van a requerir para este proyecto o este problema. Y luego enseguida tenemos el compromiso, que si se fijan nosotros en el diplomados hablábamos de un contrato educativo. Y es que necesitamos que, para que salga un problema, un proyecto, si se hace en equipo, de manera colaborativa, pues sí hay que buscar de qué manera hacemos que se hagan dueños del problema del proyecto. Y luego ya están las sesiones de aprendizaje, donde pues ustedes, eso sí, ustedes lo dominan muy bien porque ustedes
establecen los espacios de aprendizaje, organizan, asignan tareas, desarrollan las tareas, gestionan cambios imprevistos. Sí, si a ustedes se les cae la internet, yo estoy seguro que les ha pasado, y de alguna manera renegamos de la TIC, pero salen adelante. Lo que viene un trabajo muy pesado en el ABP es que en el ABP lo que conviene es definir fases para que tú el aprendizaje que quieres tener al final lo puedas ir controlando. Y entonces generas fases y de esta manera, por un lado, lo vas controlando desde un punto de vista de gestión de la clase, pero también del aprendizaje. Eso te va a permitir que dar retroalimentación de manera oportuna, justo cuando la necesitan los alumnos. Ahora, la otra parte que también es un trabajo muy difícil que requiere mucho de nosotros es la gestión de evidencias de aprendizaje. ¿Sí? Esa gestión de evidencias es muy importante porque son los que te van a permitir ir haciendo la evaluación de cómo va tu objetivo para lograr los aprendizajes esperados. Y decíamos, eso te lleva a la retroalimentación. Luego se habla de los proyectos educativos o los proyectos en general del cierre. El cierre no es decir ya se terminó, no. Hay que dar una conclusión del proyecto, ¿sí? No podemos hacer que el proyecto dure y dure y dure, pero es importante dar retroalimentación de lo que pasó en ese proyecto, analizar los resultados y, muy importante, sugerencias y mejoras, tanto para los alumnos como para nosotros, ¿sí? Y parte importante que tiene este diplomado es que nos compartan las experiencias con colegas. Eso, créanme, que es muy saludable. Hay dos lupitas que yo puse ahí, porque esas son las que quiero que veamos. Y me voy rápido, porque ya justo a las 12 me voy rápido. Estos dos puntos yo creo que son importantes reflexionar acerca de ellos. Hay un inicio ya de los proyectos. Hay una planeación que veíamos en la gráfica que tiene Pozo de cómo planear una actividad. Pero hay algo importante. Yo les decía, el trabajo más duro es que se crea como un microproyecto, como una microactividad donde tú entras en un ciclo donde estás ejecutando una serie de actividades didácticas y las tienes que ir controlando. Eso nos lleva a un concepto que es un aprendizaje continuo, donde ese aprendizaje continuo, ¿sí?, es planear y, lo más importante, conectar lo que has venido haciendo con los objetivos. Y eso lo tienes que ir verificando. Y algo importante en cualquier metodología constructivista es que le dé la oportunidad al alumno de reflexionar, de actuar. Y esas actividades se van viendo. Y entonces nosotros como profesores tenemos que ir revisando la ejecución y el control para que finalmente podamos hacer el cierre. Nosotros aquí en el diplomado hemos trabajado esta parte de ejecución y control. Y yo les decía, hay muchas metodologías. En el caso de nosotros estamos proponiendo un modelo donde esas actividades, sí, pues vas a utilizar recopilación y organización de información, que fue la búsqueda de información y metodologías como el método Gardner, lo de parte de recodificación, el trabajo en equipo que hicieron cuando ABP, elaboración de una respuesta común, presentación y comparación de resultados. Y una vez que tenemos toda esta claridad, entonces, pues es que es muy complicado esto. ¿Qué necesitamos? Pues apoyarnos de tecnología. Porque había una profesora decía en su video, es que no tengo tiempo, tengo 300 alumnos y no lo voy a hacer. Entonces, yo cuando le he escuchado su video, le digo, pues lo que le puedo decir, maestra, es que la tecnología debe servirnos para resolverlo, no para darle un adornito más a nuestro curso. La tecnología debe ayudar al profesor a esas nuevas cargas, a esa carga de trabajo que tiene, pero también facilitar el trabajo de los alumnos. Como decía Toño, no los podemos cargar, pero sí les podemos facilitar a que esa carga disminuya, profesores y alumnos. ¿Sí? Y entonces en el diplomado hablamos de este modelo y ahora sí que tenemos toda claridad, pues vamos a seleccionar tecnología. Y algo importante y que lo van a ver en el próximo viernes, es que todo esto, yo insisto, hay que controlarlo y necesita retroalimentación, necesita revisarse. Y en el caso de nosotros poníamos
la rúbrica, pero ustedes manejan infinidad de instrumentos para ir observando y evaluando, que la palabra evaluando a mí no me gusta, pero para ir observando el proceso de aprendizaje, ¿sí? Y pongo esto nada más porque al final una rúbrica la define quien la diseñó, porque está por detrás queriendo observar algo. No es que tenga que ser así. Por eso nosotros pusimos una rúbrica, pero también les pusimos cómo evaluar una rúbrica. Bueno, me voy. Y de las experiencias que yo encontré, ¿sí? La parte más difícil en ABP es definir el proyecto del problema. Les decía que normalmente eso es complicado. Tengo 3 ejemplos, no sé, mínimo me gustaría presentar 2, ¿sí? Que me den el tiempo para presentar 2. Uno es, imagínense, un profesor dice, quiero viajar a Marte, vamos a hacer una misión de viajar a Marte. Y entonces, de los conocimientos que yo les quiero acercar, vamos a utilizar este pretexto, este viaje a Marte, para nosotros acercar el conocimiento. Y este es un trabajo que hizo un profesor, creo que hace dos emisiones del diplomado, pero me gusta mucho porque es un trabajo demasiado elaborado, lo van a ver, pero abarca muy bien lo que se buscaría en un aprendizaje basado en proyectos. Entonces, déjenme pasarme rapidito aquí. Este es lo que escribió el profesor. Lo que quiero que veamos así rápido, el pretexto, el proyecto que él hizo es, vamos a hacer una misión de viajar a Marte, ¿sí? Y más ahora que la semana pasada fue una mexicana ya propuesta para viajar y todo esto, pues está el tema de moda. Entonces, lo importante es que, fíjense, lo que les quiero mostrar es que el pretexto fue este viaje a Marte. Y voy a bajar rápido por el tiempo, pero miren los temas que quiere tocar el profesor, que estos son de su asignatura. Es de la Escuela Nacional Preparatoria, y si se fijan, él lo que quiere hablar es de las leyes de Kepler, de las leyes de Newton, de la ley de gravitación. Hay cosas procedimentales que él quiere que se aborden durante este proyecto, actitudinales, y también ya tiene elegido las herramientas con las que va a hacer esto. ¿Y cómo se va desenvolviendo todo el proyecto? Bueno, aquí están las diferentes fases que va haciendo para cada actividad. Va él describiendo, y lo importante es que para los diferentes productos que le van a permitir llegar a su objetivo, se va apoyando de una serie de instrumentos de observación, de evaluación. Entonces, tiene evaluaciones para un mapa de conceptuales, para videos, para su cómic y todo lo que va viendo. Pero lo bonito de este proyecto es que no se pierde. Él es, si se dieron cuenta, es un profesor de física. Y los temas que está tratando de física, y el proyecto le sirve plenamente de pretexto para ir acercando el conocimiento y ir atrayendo a sus alumnos a trabajar de esta manera en este proyecto, pero para ir resolviendo el proyecto va haciendo, ligando los temas que él tiene como objetivo enseñar, ¿sí? Y bueno, este es uno, pero no quería irme sin poner uno de esta emisión, que es el de la maestra Julieta Garrido. La maestra Julieta Garrido plantea un problema. Yo los invito a que lo revisen, porque a pesar de que, por decirle, el profesor que acabo de presentar es muy largo, la profesora Julieta, por lo que se les pidió hasta esta semana, hace muy puntual su descripción de que su problema es, más bien que su proyecto está basado en problema. Pero también tengo otro de Mónica Garavia Gandarillas, que ella habla de generar un plan de, es un diseño de un plan, una estrategia para publicitar un producto, es un productor de frutas. Entonces, mientras que Mónica lo que va a generar es ese producto final de que le va a entregar un plan estratégico, ella
lo maneja que es un problema. Entonces habría que platicar un poquito más con ella porque al final está entregando un producto y de acuerdo a nuestra definición, lo que está entregando, lo que va a hacer es un aprendizaje basado en proyectos. ¿Sí? Pero voy a presentar uno, Gustavo, ya para terminar con la presentación. Y voy a tomar el de, bueno, aquí lo tengo a la mano. Hola, soy Julieta Garrido Villasana y bueno, usando la estrategia de aprendizaje basada en proyectos o estrategia de aprendizaje basada en problemas, la actividad que yo planteo, cuyo objetivo educativo es que los alumnos, a partir de una investigación, puedan ser capaces de responder una sencilla pregunta. El contexto de esta actividad es en el CCH, en la materia de Química 4, Unidad 1. En una de las temáticas se aborda productos derivados del petróleo. Entonces, la actividad va a consistir en que se formen equipos de 3 personas y cada uno de los integrantes del equipo investigará un petróleo crudo mexicano, donde incluirá características químicas y usos. Esta información la colocarán, puede ser en un diagrama de flujo, cuadro sinóptico, siempre y cuando no sea como texto. Esta parte de la actividad será de tarea. En el salón, ellos ya con la información recabada discutirán, compartirán, analizarán lo investigado y tendrán que responder la pregunta de ¿cuál es el petróleo crudo mexicano más caro y por qué? Ahí me gustaría, si se fijan, ahí está el problema. Ella quiere que respondan eso. ¿Sí? Y eso, si se fijan ahí, eso es, se va a apoyar con todo lo que quiere su conocimiento, pero el problema es este. Y todo lo que está alrededor de su estrategia y de sus contenidos, la idea es que ya plantea un problema que quiere que resuelva. ¿Sí? Entonces, a ver, cambiarme. Cerré mi presentación. Pero bueno, déjenme pasar esto para más rápido por aquí. Entonces, pues, eso es lo que pudimos hacer esta semana. Yo creo que yo los invito a que vean lo demás, los trabajos de los otros compañeros. Si bien en la siguiente semana desarrollarán las actividades de lo que lleva su proyecto, pero yo creo que esta parte de que nos cuesta definir entre un proyecto y un problema ha sido el gran reto que tuvimos esta semana. ¿Sí? Las actividades para lograrlo, pues ya se verán. Entonces, a grandes rasgos, eso es lo que yo encontré y también lo que les quería compartir de pues el trabajo que tiene que hacer un profesor. Pues muchas gracias, espero no haberme los pasado mucho. Gracias, Ricardo. Pues como bien dice Ricardo ahí, la invitación es continuar compartiendo algunos comentarios a través de la plataforma, pero si alguno quiere, por supuesto entendemos que algunos ya tengan que retirarse, pero si alguien de los que está acá quiere hacer una pregunta a Ricardo, adelante, y si no, pues ya, si no vemos manos levantadas, entonces agradecemos su participación en esta sesión de retroalimentación y pues los estaremos atentos a que la siguiente semana nos volvamos a encontrar pues en los espacios de las sedes, nuevamente como en la sesión del taller anterior. Vamos pues a volver a conocer estos espacios para que desde allí ustedes se vayan ya familiarizando. Insistimos en que el módulo 2, estamos esperando que ustedes desarrollen su actividad en ese espacio, de ser posible. Entonces es muy bueno que los vayamos conociendo, vayan ustedes imaginando cómo podrían hacer ahí sus espacios. Así que pues agradecemos a todos su participación y los esperamos la siguiente semana para la retroalimentación del tema de evaluación que se conecta con esto que estuvimos conversando hoy. Muy buen fin de semana y nos vemos pronto. Hasta luego.